Hay una escritura que dice en Joel capítulo 2 versículo 28, donde dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero dice: ¿de quién? De mis siervos y sobre mis siervas voy a derramar de mi espíritu. ¿Cuántos siervos y siervas hay aquí? Gloria a Dios. Su espíritu maravilloso es derramado. Y hemos estado hablando, hermanos, sobre las visiones del profeta Daniel. Y en estos días, meditando sobre esto, el Señor me hizo recordar los sueños, las visiones que ha tenido mi hija Alice. Y Dios me hizo sentir que ella pueda compartir de esos sueños y visiones que ella ha tenido, porque está relacionado lo que hemos visto en el profeta Daniel. Y ella me decía, cuando yo le dejé que ella compartiera, me dijo: quizás no me van a creer, pero el Señor le confirmó la palabra de que ella tiene que compartir esto. Quizás va a haber escenas que las va a proyectar, pero quizás no van a ser la realidad, porque la realidad de lo que va a venir solo Dios lo sabe. Pero en esta hora voy a dejarle este tiempo a ella. Yo le dije que hablara algunas cosas, porque hace año y medio ella los compartió cuando ustedes no estaban, solamente lo habló cuando se transmitió. No sé cuántos de ustedes lo vieron, lo recuerdan, pero hay mucha gente que no lo vio. Y vamos a estar atentos. Los niños quizás pueden decir: me da miedo, como se expresaba mi nieta, pero tenemos que prepararnos, porque la escritura dice que aquel que es fiel hasta la muerte va a recibir una corona de vida eterna. Gloria a Dios. Y así voy a dejar este tiempo. Amén. El Señor les bendiga. Bueno, mi mamá ya se adelantó y dio el pasaje que yo quería, con el que quería iniciar. Pero si gustan pueden tomar su asiento. Y ahí como está, incline su rostro. Vamos a hacer una oración. Y si puede, extienda su mano sobre mí, que sea el Señor, que sea el que hable y no sean mis palabras, sean las palabras del Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Dios. Gracias porque, Señor, sin duda no conozco tus planes, Señor, pero sé que son perfectos y a tu tiempo, Señor, los haces. Gracias, Señor, porque hoy estoy aquí, Señor, por tu misericordia. Porque esto, Señor, es un regalo inmerecido, Señor. Pero te agradezco, Señor, porque hoy estoy aquí, Dios. Y te agradezco por la vida de cada hermano, Señor, que está en este lugar el día de hoy, Señor. Que tú quieres hablar tu palabra a nuestra vida, Señor. Sé manifestándote, Señor, en medio de la palabra, Señor. En tus manos te pongo, Señor, este tiempo y Padre, sé tú con nosotros, Señor. Quita aquella distracción, aquel sentimiento, Señor, que tengamos que nos va a desconectar de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gracias, Señor.
Muy bien, vamos a dar inicio con este mensaje. Un mensaje que Dios me dio hace aproximadamente 3 años. No habíamos visto muchas cosas que hoy sin duda sí hemos visto. Y en la siguiente, si pueden poner hasta la siguiente diapositiva, donde es la tercera, me parece. Muy bien. No voy a compartir otra vez quizás todo el sueño que yo había tenido en esta ocasión, pero sí quizás algunas cosas. Igual, si alguien gusta escuchar todo el sueño completo, le puedo pasar el link donde lo va a llevar directamente a la transmisión. Pero, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Recuerdo que en mi sueño, casi por terminarse, yo veía mucha persecución por la iglesia. Veía que nosotros, los jóvenes, corríamos huyendo por nuestra vida. Y en ese momento fue cuando yo escuché la voz de Dios que me decía: suelta tu celular. Y quizás, hermano, en este momento no le voy a decir, Señor, no les voy a decir, hermanos, tiren en este momento al bote de la basura su celular. Pero sí va a haber un momento en el que vamos a tener la necesidad de deshacernos de él. Porque cada vez la tecnología está avanzando a un punto donde ya no hay privacidad. Todo nos vigila. ¿Sí les ha pasado en alguna ocasión que ustedes tienen alguna conversación con alguien y de repente les aparece publicidad de eso que estaban hablando? Si, por ejemplo, estaban hablando de vacaciones y de repente les aparecía publicidad de viajes y hoteles en promoción, es porque su celular lo vigila y escucha todo lo que habla. Y quería pasar en el siguiente, un video donde habla todo lo que está pasando y aún lo que vamos a tener en nuestro dispositivo móvil. Y quizás yo no pensé verlo tan rápido, pero cada vez más vemos señales del fin. Amén, hermanos. No esperábamos que incluso esto que estamos viviendo durara tanto tiempo. Pero cada vez, hermanos, yo he veído muy acelerado, muy apresurado el mundo, que incluso yo, siendo joven, no lo comprendo. Va demasiado rápido que ni yo siento que voy al par. Es demasiado lo que ha sucedido y quiero que puedan escuchar con atención esta parte del video. Estos perfiles psicográficos generados del Big Data no solo se utilizan para determinar qué productos tendemos a comprar, sino también, y más escalofriantemente, para inferir nuestras afinidades políticas, nuestras opiniones, actitudes. Vamos a esperar un poquito, hermanos, para Que vivimos. No es un secreto que los gigantes tecnológicos globales monitorizan y guardan cada actividad electrónica, cada mensaje que marcamos como que nos gusta, cada artículo compartido, cada anuncio abierto y el vídeo visto sirven para construir perfiles detallados de nosotros. Estos perfiles psicográficos generados del Big Data no solo se utilizan para determinar qué productos tendemos a comprar, sino también, y más escalofriantemente, para inferir nuestras afinidades políticas, nuestras opiniones, actitudes y creencias e incluso nuestros impulsos y miedos más profundos. Se puede sostener que, provisto de Big Data, algoritmos de inteligencia artificial y una capacidad inmensa de procesamiento computacional, Google, Facebook y Amazon pueden conocernos mejor que nosotros mismos. Más aún, después de las revelaciones de Edward Snowden sobre los programas ilegales e omnipresentes en Estados Unidos de la NSA, trabajando mano a mano, tal como así lo hicieron con los miembros del grupo de los 5 ojos junto a Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La gente medianamente informada sabe que los gobiernos recogen y almacenan ingentes cantidades de datos
sobre sus ciudadanos, incluyendo casi al completo llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos. Cada aspecto de nuestras vidas hoy es registrado, analizado y clasificado como parte del aparato de seguridad nacional del Estado o de los aparatos de las lucrativas grandes corporaciones. Hasta la fecha, la venta de nuestras almas al diablo de las grandes corporaciones tecnológicas aparenta limitarse a un pequeño inconveniente ocasional con anuncios digitales o recomendaciones inquietantemente precisas de Amazon para comprar cosas que ni siquiera éramos conscientes de necesitar. Aunque esto cambiará todo, y lo cambiará para siempre si permitimos que se asienten los pasaportes vacunacionales. ¿Por qué? Porque los pasaportes sanitarios y el sistema de crédito social rápidamente evolucionarán hacia, y esta es la clave final pendiente, una arquitectura automatizada de control social y vigilancia completa. George Orwell. Ok, aquí dice una palabra que dice, un poquito atrás del video, dice control social y vigilancia. Hermanos, ya nos están controlando. Desde ahora estamos viviendo esto. Y esto incluso hasta da miedo. Da miedo porque a pesar de que nosotros andemos en un lugar donde no tengamos señal, quizás nos van a ubicar con nuestro celular. Si lo tenemos, nos van a ubicar por satélite hasta donde estemos. Entonces, hermano, realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y no solo difíciles, sino que ya no va a haber escapatoria. Es algo que está escrito, hermano. Dice, si pueden acompañarme, ahí en Daniel 12. Solo vamos a leer algunos versículos. Y dice así, en el versículo 1, 2 y solo un pedacito del 3. Pero dice en esta parte del versículo 1, será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Ahí nos paramos y después hace una pregunta en el versículo 2. ¿Para cuándo será el fin de estas maravillas? En el versículo 3 da una respuesta. ¿Alguien recuerda un poco quizás a lo mejor muchos se les han olvidado, alguien recuerda un poco de lo que compartí de este sueño? Si puede levantar su mano, si no para dar una parte otra vez. Creo que la mayoría no lo recuerda, pero bueno. Hermanos, en pocas palabras, yo soñé con la persecución cristiana. Y no solamente una vez, hermano, lo he soñado muy seguido. Muy, muy seguido. Yo creo que en el desde el 2018 hasta el 2020, yo creo que estos 2 años, si no es que el 21 un poco, fueron demasiados los sueños que tuve, demasiados que no los podía ni contar. Casi cada día tenía un sueño de persecución con la iglesia, o tenía un sueño sobre que sucedían catástrofes sobrenaturales, naturales, que eran terremotos, que eran sequías, hambrunas, inundaciones. Y incluso hay personas que me han compartido que han tenido también sueños acerca de los últimos tiempos y han soñado con lo mismo. Creo que en el 2020 mi mamá me dijo, me comentaba sobre algunos videos de personas también que eran cristianas, muy jóvenes, que también tenían visiones y sueños de lo que iba a acontecer. Y hablaban muy fuerte a la iglesia y decían, hermanos, vamos a vivir muchas cosas difíciles. Vamos a vivir persecución, vamos a vivir
terremotos. Y hermano, esto está por acontecerse. En mi sueño yo veía cómo la iglesia se escondía. Y vi y soñé, Dios me permitió soñar con una persona de la iglesia a la cual yo admiro, pero el Señor me daba ejemplo como ella, como una persona que sirve al Señor, porque es una mujer de Dios. Y yo pude ver cómo ella, sin pensarlo, entregó su vida por el Señor. No digo que quizás exactamente va a pasar y que pierda su vida por el Señor, pero lo que más me recalcó sobre este sueño es que yo pude admirar su valor, su valentía, cómo entregó su vida por el Señor. No lo negó. Hermano, quizás podemos decir, yo voy a entregar mi vida por el Señor. Yo también lo he dicho. Pero cuando tuve ese sueño tan fuerte, lo sentí tan real que yo dije, es que es difícil. Me quería retractar. En ese sueño yo me quería retractar. Y hermano, lloré demasiado y me deprimí dentro de mi sueño y decía, Señor, perdóname porque yo he dicho que te he amado cuando no puedo dar mi vida por ti. Y hermanos, he vivido muchos sueños porque siento que de verdad los vivo. Mi mamá muchas veces me ha mencionado que quizás no son sueños, son visiones, porque lo sientes como si fuera tan real. Pero muchas veces incluso, hermano, yo me pregunté, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí me das estas visiones si soy chica? En ese entonces 18, 19, 20 años, todavía tengo, soy chica, tengo 22. Pero el Señor me recordó y me respaldó con su palabra y me dijo, ¿qué no he usado al profeta Daniel teniendo aproximadamente 17 años? ¿Qué no he usado a David que tenía como 15 años? Y si nos ponemos a ver, muchos de los que vieron visiones, que el Señor los usó, como también José, eran jóvenes, hermano. Y como leí al principio mi mamá, la palabra es de que muchos en los últimos tiempos, muchos van a ver visiones y soñarán sueños. Y el Señor va a mostrar lo que va a acontecer. En la siguiente diapositiva, dice ahí en Mateo 24 del 9 al 12. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiero compartirles en la siguiente que esto no es algo que solamente Alice tuvo un sueño. Es algo que está pasando. Esto es creo que del 2022. Es una chava que se dedica a hacer videos cristianos por medio de la red de TikTok. Y yo de repente me he topado con sus videos y sí los he visto. Pero hay un youtuber algo famoso que da una crítica sobre sus videos.
Y si se puede, podrían poner solo ese pedacito del video, solo es 1 minuto, que se va a compartir. Hermanos, vamos a ser aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre del Señor. Entonces de pronto sale pues el supuesto Satanás. Como os digo, esto era un dios que veneraban justo antes de llegar a la religión cristiana, de popularizarse. Y no me preguntéis cuál era el nombre, pero básicamente un dios que tenía forma de cabra, ¿vale? Lo que pasa es que los cristianos como que agarraron esa imagen para decir que eso era Satanás, como para tirarle caquita encima a los que querían dentro de esta religión, para hacer ver que ellos sean como satánicos, ¿no? La cuestión es que estrategias de marketing 101. Si quieres hacer que tu religión sea popular, di que la otra religión es de satánicos. Y ya está. Entonces los otros son malos y yo soy el bueno, básicamente. Pero vamos, que son un montón de dioses que no existen. Así de simple, no existen y no van a ningún lado. Pero bueno, esto lo que ocurre es que va a triggerear mucho a nuestra creyente de hoy. Vamos a escucharla. Porque nos dice que nos vamos a ir todos al infierno por ver esta clase de TikToks. Vais a flipar. No voy a criticar directamente lo que hizo esta chica porque tristemente vivimos en un mundo en el que no todos creen en Dios y son personas que están en un camino directo a un sufrimiento eterno en el infierno. Es gracioso porque debe ser que empieza diciendo no voy a criticar lo que hizo esta chica y procede a decir que se vaya al infierno. Literal. Eso... Bueno, sí, la gente se está burlando de nosotros. Y esto ya está comenzando, hermanos. Realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Cada vez la gente menos cree en Dios, cada vez la gente tiene dudas, incluso de la misma iglesia, tiene dudas acerca de quién es Dios, y muchos se han apartado del ministerio y han abandonado su fe. Una de las cosas que él mencionaba en su video era que Dios no es real, que no era real, que Dios es un Dios tóxico. Bueno, es que no tenía X la tecla, así que no dice tóxico. Y decía, sí, era tóxico por querer tomar el control de sus decisiones, porque era joven y tenía mucho por vivir, toda una vida por delante. También mencionó que porque nadie ha visto a Dios, el libro fue escrito por hombres, lo cual nadie lo va a creer porque es toda una mentira. Y llamó a los cristianos evangélicos como una secta. Y le llamó que todo lo que hablaba ella era un discurso de hipocresía. Cada vez están viendo cada vez más casos, hermanos. De hecho, he visto también que muchos jóvenes, a causa de esto, de burlas, claro, no tienen quizás su fe afirmada, pero se han quitado la vida. Se han quitado la vida porque mucha gente llega como hate diciéndole que Dios no existe, que tu fe es falsa, que todo lo que crees es una pérdida de tiempo, disfruta tu vida, eres joven. Pero hermanos, ¿esto es en vano seguir a Cristo? ¿Vale la pena? Amén. Vale la pena porque en primer lugar, el Señor entregó su vida por nosotros. ¿Por qué no entregar nuestra vida al Señor? No es algo fácil, pero el Señor sin duda quiere que lo hagamos en algún momento. No solamente me refiero a muerte física, sino que dejemos morirnos a nosotros para que Jesucristo viva. Dice en 1 Pedro 4:14, dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos le es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que hermanos, somos dichosos si nos insultan. Si hermanos salimos a las calles y predicamos y se burlan o nos critican o quizás como habían mencionado unos hermanos, los amenazan,
Hermanos, somos dichosos. Siéntase dichoso porque está hablando la palabra del Señor. Hermanos, también quería compartirles esto que es muy importante. El día que yo di este mensaje que yo prediqué, se estaba aumentando la persecución cristiana, pero hermanos, ahorita en el 2022 es mucho más. Cada vez aproximadamente por día matan a 16 cristianos. Muchos están entregando su vida por ellos. La semana pasada, Abimael daba un ejemplo sobre un padre estaba con su familia y que les hicieron cavar el pozo donde los iban a sepultar vivos. Hermano, cuando estaban dando ese ejemplo, Dios tocó mi corazón y yo dije, Señor, si pidieran que yo enterrara o yo me enterrara con mis sobrinos, yo no podría hacerlo. Y eso que no son mis hijos, hermano. Qué difícil es que toda una familia completa entregue su vida. Y aunque a pesar de que sea difícil, porque decía, su niño le decía, papi, pero ¿qué está pasando? Y le decía, tú nada más cierra los ojos, vas a sentir que te va a pesar mucho, mucha tierra y te va a caer, pero no te preocupes, vas a dejar de respirar, pero al poco tiempo ya vas a estar en la presencia de Dios. Hermano, qué difícil en verdad lo es. Y muchos están pasando por eso ahorita. Hermanos, no porque no lo estemos viviendo en Monterrey, significa que en México no lo estemos viviendo esa persecución. Benditos seamos, porque por su gracia nos ha mantenido reunidos en la congregación. Porque podemos alabar a Dios, podemos exaltar su nombre, podemos ser libres de adorarle, pero hermanos, va a haber algún momento donde nos van a quitar esa libertad. Ya no habrá libertad para adorarlo. Así que hay que aprovechar, hermano, cada día nuestra vida para expresarle a Dios quién es para nosotros. Y glorifique con la alabanza y glorifique al Señor. Gócense. Igual, hermanos, no le estoy pidiendo que usted haga algo que no quiere, que dance, pero hermano, con solo el hecho de rendirse, postrarse, levantar sus manos, es una manera de expresarnos al Señor quién es. Quiero compartirles, hermano, y si estoy enseñando muchos videos, hermano, no es porque los quieren quizás entretener con el tiempo, sino porque, hermanos, todo lo que empecé yo a soñar lo estoy viendo ahora palpable en este momento. Está pasando más persecución por los cristianos. Quiero que vean este video porque es algo que estamos viviendo ahora, hermanos. No es solamente una palabra o un sueño que yo solo haya tenido, es porque el Señor me mostró que muchas cosas están pasando. Y por mucho tiempo yo de verdad, hermanos, y con vergüenza lo digo, pero dudé porque yo decía, Señor, y quizás solamente fueron mis sueños, pero hermanos, eran demasiados los sueños que no iba a decir yo que porque vi un video o porque yo metí miedo en mi corazón y ahora estoy soñando catástrofes o que la iglesia pasa por persecución, que huimos. No, hermano, todo tiene un propósito y todo viene en su palabra, que es lo más importante.
y prestemos atención a este video. Son unos 2 minutitos y La lista actual presenta 2 niveles de persecución, extrema y severa. En el último año fueron asesinados 5.898 creyentes a causa de su fe. Soy Elder Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos de todas las partes del Esto quiere decir que en promedio cada día 16 cristianos son asesinados por motivos relacionados con el Evangelio. Una cifra que supera notablemente la del año anterior, en la que el promedio de martirios diarios era de 13 cristianos. El país en el que se registraron más muertes violentas de cristianos fue Nigeria, con más de 4.650 asesinatos, los cuales fueron perpetrados por milicias locales asociadas a redes islamistas como el Estado Islámico y por los clanes enfrentados allí por los recursos naturales escasos. La categoría de cristianos detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados también estableció un nuevo récord en 2021 con un total de 6.175, unos 1.000 casos más que en el periodo del informe anterior. India lideró con 1.310 casos, mientras que China detuvo a 1.147 cristianos. En América Latina, la persecución a los fieles cristianos sigue una tendencia preocupante, siendo los grupos criminales asociados al narcotráfico las organizaciones que más persiguen a los creyentes en zonas de conflicto. Los líderes cristianos que no se sometieron a la voluntad de tales grupos fueron agredidos, amenazados e incluso asesinados. En esta categoría de persecución, México y Colombia son las naciones en las que más se presentan acciones de hostigamiento contra los creyentes. Aunque México descendió en la lista de vigilancia del puesto 37 al 43, los cambios no representan mejoras significativas en la situación de los creyentes allí, pues los niveles de violencia continúan siendo muy altos. Por otra parte, México, Colombia y Cuba, junto a Eritrea y Etiopía, continúan siendo las únicas naciones de mayoría cristiana en esta lista donde los creyentes en Cristo enfrentan más dificultades para la práctica de su fe. México está en la lista de los que viven más persecución. Hermanos, no solamente lo estamos viendo en otros países, es nuestro país. Está viviendo persecución. Abramos allí en 2 de Timoteo 3. Del versículo 1 al 4. Dice, mejor, hermanos, me indican con un amén si ya lo tienen. Dice así: pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de los amadores de Dios. Es que tengo aquí la letra un poco chiquita y no la alcanzaba a leer. ¿Cómo qué ejemplos? Yo creo que quizás alguno de ustedes conoce a algún hermano que durante que empezó esta enfermedad
por esta enfermedad difícil que hemos pasado, que hemos vivido, algunos dijeron, no, pues ya para qué soy cristiano. Muchos cristianos están muriendo. Y muchos abandonaron su fe. Y es muy triste porque incluso pastores dejaron de ser pastores, dejaron sus iglesias, ovejas esparcidas que afectan a la iglesia. Y aquí hay un ejemplo reciente. En este 2021, un pastor muy conocido de una iglesia muy conocida, que yo creo que conocemos este grupo, más prefiero no mencionarlo, pero este pastor de una de las iglesias era en Nueva York. Hermanos, le fue infiel a su esposa con una modelo y dejó a su familia pues muy mal afectada. Pero sobre todo yo creo que también afectó mucho a su iglesia, a su congregación. Y esto es muy difícil, hermano. Es muy triste ver que gente con cargos ministeriales que el Señor les ha puesto o les ha llamado haya menguado su fe y hayan abandonado. Claro, gracias a Dios, a finales del año pasado se internó, lo cual pues lo ayudó, yo creo que en su estado emocional y también de su fe, que lo ven mejor y volvió con su familia. Pero hermano, una iglesia entera se fue afectada. Y no solamente fue este pastor, hubo otro pastor de esta misma iglesia, pero en otra ciudad, que pasó lo mismo. Y fue también el año pasado. Pero hermanos, estamos viviendo algo muy triste. Mencionaba en el pasaje pasado que decía amadores de sí mismos. Yo creo que amaron más su vida carnal que amar a su iglesia, que pensar en qué va a pasar con la iglesia si llego a hacer esto, o pensar que, hermanos, como estamos viendo los últimos días, quizás hemos dejado pasar muchas cosas por pensar que aún no viene el Señor, que está tardando en venir. Pero no, hermanos, el Señor nos quiere encontrar velando, porque vendrá como ladrón en la noche. También otro ejemplo de una pastora. Esta pastora estaba en un bar de Brasil cantando con su nuevo novio, lo cual lo subió en redes sociales, en Instagram, y todos vieron como que la historia. Pero al día siguiente subió que estaba predicando en el altar. Hermanos, ya no sienten pena, ya no sienten vergüenza. Ya lo ven como algo normal. Ya lo que importa es qué pastor o qué persona de su ministerio tiene una vida más popular, o quién tiene más dinero, o quién visita más lugares. Todo se ha vuelto como una imagen, como si fueran influencers, y no como en su ministerio, como pastores, como líderes. En el siguiente pasaje vamos a ver en 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En este tiempo más vemos esto. En la siguiente imagen vamos a pasar una persona era muy conocido. Yo creo que fue de las artistas que a mí más cristianos o salmistas que el Señor usaba grandemente, que a mí me dolió. Que yo sentí incluso un pesar por interceder por él. Y todavía a veces lo he sentido, porque hermanos, no hay una canción que Dios le dio, que él cantaba, que él ministraba, que de verdad, aunque yo estuviera haciendo cualquier actividad, al escuchar estas canciones yo sentía la presencia de Dios, aunque no estuviera dedicándome, quizás orando, en cualquier lugar donde yo estuviera, si yo escuchaba una de esas canciones, yo sentía la presencia de Dios, porque el Señor lo usaba grandemente, grandemente. Y es un joven de 23 años. Y de pasar a ser un adorador, a algo tan que no se puede reconocer. No se puede reconocer porque es tan diferente una de otra, hasta parece como si fueran dos personas. Pero hermano, es esa persona, es la misma. Dejó su fe. Pero en los últimos días esto va a suceder. Y estamos viviendo esos días, hermano. Lucas 21, 11 al 12. Nos habla sobre las señales del fin. Y aquí nos dice incluso una palabra: pestilencias. Lo que estamos viviendo ahora dicen que era muy parecido a la peste negra, donde habían muchas muertes. Y dice que habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Ya están sucediendo estas cosas? Yo sigo en mis redes sociales una cuenta que habla sobre las noticias de todo el mundo y cada vez veo desastres. Hubo inundación en tal país, hubo un terremoto en tal país, hubo un tornado en tal país. Y quiero que lo veamos porque eso es lo que acaba de pasar. Estamos en febrero 20. Apenas estamos entrando al año y quiero que vean todo lo que está pasando. Apenas entró el año y esto está sucediendo. Docenas de carreteras tuvieron que ser cerradas debido a los daños causados por la tormenta.
Civil de Estado han declarado que un total de 145 municipalidades están en estado de emergencia. Un mínimo de a cientos de sectores, principalmente por el impacto del Internet de las Cosas. ¿Sabías que puedes llamarnos a cualquier hora? Didi, Aquí simplifica tu estamos día. viendo que De la a principios del año empezó a inteligencia suceder artificial, todo de la esto. Big Data, del machine learning, y consideramos fundamental el hecho de poder proyectar hoy día, ¿no es cierto?, que la agricultura va, sin lugar a duda, va a ser uno de los campos afectados positivamente. También la minería. Tuvimos hace algunas semanas atrás un proyecto piloto donde a distancia podíamos intervenir una chancadora en una mina ubicada en el norte de nuestro país. La medicina también va a ser uno de los sectores que se va a ver especialmente beneficiado, principalmente por lo que significa la inmediatez. Aquí mencionaba sobre que la agricultura iba a ser afectada. Una de las cosas que también el Señor me mostraba en mis sueños era que en muchos lugares va a haber hambrunas, no habrá comida, cada vez se va a ir escaseando. Yo no sé qué es lo que va a terminar con la comida, pero hermano, un terremoto, una inundación provoca todo esto. Así que son señales que van a acontecer antes del fin, hermano. Pero también no solamente se trata de las malas noticias de lo que va a suceder. No solamente se trata de que, hermano, vamos a vivir persecución o todas las catástrofes que ya están sucediendo. No solamente se trata de eso. Dice en 2 Timoteo 4:5, y si pueden leerlo conmigo como viene en esta versión. Amén. Bueno. 1, 2, 3. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Eso es lo que el Señor me dijo. Al estar leyendo este pasaje, el Señor me dijo, habrá sufrimiento por la iglesia, mas no va a perecer los que son míos, mis hijos. Siempre en cada sueño que tuve, hermano, es que son demasiados que no podría contarlos. Son muchos y algunos los escribí, otros no los escribí. Pero cuando se hablan siempre acerca de las señales que van a acontecer antes de que sea el fin, de que Cristo venga, recuerdo esos sueños. El Señor me los va poniendo en mi mente y me recuerda cada uno de ellos cuando se habla siempre de estos acontecimientos. Pero al final de mis sueños, yo creo que tuve más de 10 sueños, unos 15 o 20 sueños. Fueron demasiados, desde que yo estaba muy chiquita. Pero siempre Dios me dijo una clave. Y me dijo, mi pueblo, los míos, mis hijos. Esas 3 palabras siempre lo decía al final. En 2 de Pedro 3:14 dice, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea con diligencia que llevan una vida pacífica, que es pura, intachable a los ojos de Dios. El Señor también nos dice en Efesios 4:30 y el 5 del 1 al 2, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, les puso su sello. Suyos es como la marca de pertenencia. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención.
Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Versículo 3 dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y en el siguiente pasaje, aquí lo dice en Daniel 12, pero creo que se acomodó mal. No, sí, está bien. Dice: en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y Daniel hace una pregunta aquí. Aquí dice: ¿cuál será el resultado de estas cosas? ¿Cuál es el resultado, hermano, de que estemos viviendo ya casi 2 años, si no es que 2 años, esta enfermedad que no ha parado? ¿Cuál es el resultado de vivir en otros países o en este país incluso, pero quizás no en esta ciudad, persecución en los cristianos? Y aquí está la respuesta. Dice el Señor: muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los sabios entenderán. Al referirse a esta palabra de los sabios entenderán, se refiere a los pocos quienes genuinamente conocen al Señor y buscan ávidamente las Escrituras, creyéndolas ser la misma palabra de Dios. Hermanos, quiero que se lleven estas 3 palabras, que para mí yo creo que fueron las más importantes al final de tener algún sueño, que siempre Dios me decía, en diferentes ocasiones, me decía que mi pueblo será librado, o yo guardaré a los míos, o solo mis hijos estarán en mi cobertura y yo los voy a sustentar y los voy a proveer como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y Dios me recalcaba mucho esta parte, que así como el pueblo de Israel pasó en el desierto, que su vestidura no se gastaba, a pesar de los años, nunca les faltó alimento, aunque no había quizás animales alrededor a quien podían matar y comer, no tenían quizás un fruto del cual tomar y variar sus comidas. Nunca les faltó el maná, nunca. Y hermano, por eso el Señor me recalcaba tanto esto: mi pueblo será librado, mis hijos serán librados, los míos serán librados. Y aquí es cuando dice en el versículo primero en Efesios 4:30, que dice: recuerden que los identificó como suyos, sello de pertenencia. Imiten a Dios con todo lo que hagan, porque ustedes son mis hijos queridos. En este tiempo, tu pueblo será librado. Esas 3 palabras, el Señor quiere hacernos suyos, su pueblo, sus hijos. En Lucas 21, 18 al 19 nos dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, pero con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es permaneciendo fieles al Señor, no rindiéndonos
no temiendo de lo que vayamos a pasar o lo que pase, sino permaneciendo firmes y fieles al Señor. Y por último, hermano, en 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, dice algo glorioso que todos deseamos. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros. ¿Quién es, hermano? La iglesia. Nosotros somos su pueblo, sus hijos, somos suyos. Los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. La siguiente. ¿Cuántos deseamos? ¿Cuántos deseamos que este momento que pase seamos nosotros arrebatados por el Señor y nos encontremos con Él para siempre? Y el Señor merece toda gloria y honra y alabanza, y merece que sea alabado. Y lo más hermoso que yo me imaginaba era que yo pudiera correr a Jesús, correr con Jesús y abrazarlo y decirle: Señor, gracias. Y que el Señor me diga: por fin, hijo o hija, estás en el lugar que yo creé para ti. ¿Cuántos deseamos este momento, hermano? Sobre todo el Señor quiere que seamos su pueblo, sus hijos, seamos suyos. Él nos quiere sellar con esa pertenencia que somos del Señor. Si puede pasar el grupo. Hermano, Dios me habló muy fuerte el día de ayer. Y al estar terminando de preparar este mensaje, el Señor me decía: cuida cómo vives la vida. Y hermano, yo sé que tengo mucho que aprender. Tengo mucho que aprender incluso de ustedes, que muchos son maestros. El Señor los usa grandemente. Para mí son un ejemplo. Y yo quiero aprender de ustedes. Porque, hermano, yo no quiero apartarme del Señor y no ser suya, no ser su pueblo. No quiero entristecer al Espíritu Santo, porque yo sé que debo de llegar a esa pureza intachable para poder llegar a la presencia del Señor y ser arrebatada por Él. Y a pesar de que yo me he equivocado, el Señor ha tratado conmigo. Y yo me he entregado a Él.
aquí, el Señor me hace sentir que frente a ustedes, si alguna vez los lastimé o respondí de alguna manera equivocado, hice algún gesto, hermano, de verdad discúlpeme. Porque Dios desea que yo sea pura e intachable. Y desea que nos humillemos como iglesia delante de Él, porque Él está por venir. Y muchas cosas van a acontecer. Si usted desea también poner su vida a cuentas con el Señor, pase al frente y ore a Dios. Mi mamá siempre me recuerda este pasaje que dice: el que es puro, purifíquese más. Si usted es limpio, límpiese más. Y ya no seamos tibios, seamos llenos de su presencia, seamos llenos del fuego de su Espíritu Santo. Porque ni siquiera hay tiempo para jugar, hermano. Es el momento de gracia donde el Señor nos está dando tiempo extra para que nos rindamos delante de Él, nos acerquemos a Él, confesemos nuestro error y volvamos a Él.